Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 391 Forma de Dharma. Lu Qing, Wei Yun, Xia Kang y Zheng Yu se abrieron paso hacia el núcleo de la siniestra formación del diablo cuando se estaba rompiendo y los cultivadores humanos luchaban desesperadamente. Sin embargo, se dieron cuenta de que todavía era demasiado tarde. El cuerpo de Kui Qing había sido completamente seco, dejando solo piel y huesos. Si incluso su cuerpo físico estaba en tal estado, entonces su Dharma también debe haber sido sacrificado. Al ver esta escena, el corazón de todos se hundió. La voz arrepentida de Chen Man sonó en sus oídos. Si tan solo pudieras darme un poco más de tiempo, Ying Luo, pero no importa. A lo sumo, es un poco desperdiciado y no puedo crear otro avatar de Dharma. Sin embargo, es suficiente para convocar a otro demonio del plano Dharma. Mientras hablaba, 4 personas con el aura del plano del Dharma se levantaron frente a ellos una por una. Chen Man, uno de los avatares de Dharma de Chen Man y 2 demonios de nivel Dharma. Primero, tenía cabeza de cabra y sostenía un martillo de guerra de metal rojo oscuro en su mano. Su aliento parecía tener algunas cenizas. En segundo lugar, era como un murciélago incomparablemente fuerte que había sido agrandado muchas veces. En sus manos se sostenían 2 espadas largas rojas y negras. En la superficie, los humanos obviamente estaban en desventaja en esta batalla. 4 dharmas contra 3 adeptos dármicos. Incluso si la otra parte tuviera el clon de Chen Man, aún podría mostrar el poder de un ídolo dármico. Por su parte, aunque habían oído que esta persona llamada Lu Qing tenía la capacidad de luchar contra un adepto al Dharma, Xia Kang y los demás nunca lo habían visto en acción. Naturalmente, sospechaban de esto. No importa cómo lo mirara, no parecía demasiado confiable que un Yuan Ying pudiera resistirse a un ídolo del Dharma. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Si no creían en Lu Qing, ¿en quién más podían confiar? Me ocuparé de Chen Man. Xia Kang hizo sus arreglos. Wei Yun, Zheng Yu, ¿pueden ustedes 2 enfrentarse a un demonio? Todavía estaba acostumbrado a ser un gran general, por lo que inmediatamente hizo arreglos. No había nada malo con este arreglo, excepto que Yun y Zheng Yu estaban lidiando con un demonio cada uno. Aunque Chen Man acababa de ingresar a la etapa de Dharma, su fuerza claramente no estaba en la etapa inicial de Dharma. También tenía un clon para ayudarlo a lidiar con Chen Man. Esto era lo mismo que darle el enemigo más difícil con el que lidiar. Sin embargo, al final, recordó que ya no estaba en una posición de autoridad absoluta y todavía tenía una solicitud que hacer, por lo que finalmente confirmó con los demás. Wei Yun realmente tenía una opinión. ¿Dónde está Lu Qing? ¿Ningún arreglo? Xia Kang miró a Lu Qing y dijo de mala gana. En ese caso, ¿por qué no hago que el compañero daoísta Lu haga guardia a un lado y me ayude a contener al clon de Chen Man? Su actitud era bastante obvia. No creía que Lu Qing pudiera desempeñar un papel en una batalla de este nivel. Sin embargo, en este punto, Wei Yun no dijo nada más, no había tiempo para decir nada más. Chen Man, su clon y los 2 grandes demonios ya habían cargado. La única forma era luchar. Por supuesto, también sabían que los cultivadores del reino de Yan, Wei y Liang estaban luchando a muerte con los demonios que los superaban en número 100 veces. Estaban bajo una gran presión. Cuanto antes pudieran terminar la batalla aquí, más cultivadores de élite de los 2 reinos de afuera podrían sobrevivir. Por lo tanto, no tenían intención de contenerse al comienzo de la batalla. Los 3 poderes del Dharma liberaron sus cuerpos del Dharma en un instante y comenzaron a luchar con todas sus fuerzas. Desde el momento en que comenzó la batalla, pudieron sentir lo difícil que era lidiar con Chen Man y los 2 siniestros demonios. Esta era una forma completamente diferente de luchar contra un adepto al Dharma. Los 2 demonios siniestros, incluido Chen Man, también se habían expandido en tamaño. Los métodos del hombre Chen tenían la sombra de los cultivadores humanos. El proceso de agigantamiento fue similar al de los cultivadores ordinarios. No era más que el núcleo de poder oculto en el cuerpo, que era la llamada alma naciente. Emitiría una gran cantidad de esencia verdadera y la expandiría hacia el exterior, formando un cuerpo de Dharma que podría sostener el cielo. Fue lo mismo para su clon. Sin embargo, los 2 demonios siniestros eran un poco diferentes. Sus cuerpos ya eran muy grandes en comparación con los humanos. Tenían más de 100 pies de alto y casi 200 pies de alto. Podrían aplastar a los cultivadores ordinarios en pedazos con solo levantar la mano. Anuncios de Put Future. Por supuesto, el tamaño de este cuerpo todavía era mucho más pequeño que el cuerpo del Dharma indomable. Sin embargo, ser pequeños no significaba que fueran débiles.
La espada mágica de Wei Yun y la larga alabarda de Zheng Yu cortaron a los dos demonios siniestros como si estuvieran usando un gran palo para derribar mosquitos. Pero lo que fue más aterrador fue que, en comparación con un cuerpo de Dharma, el demonio que era tan pequeño como un mosquito no era en absoluto más débil que el arma de un cultivador de Dharma. Podría luchar de frente. Cayó un palo grande, pero fue bloqueado por un mosquito en el aire. Esta escena, sin importar cómo la miraras, tenía una fuerte sensación de absurdo. Sin embargo, realmente sucedió frente a todos. Por otro lado, los demonios estaban blandiendo sus armas y cortando el cuerpo de Dharma. Ni siquiera necesitaban acercarse demasiado para golpear a Fashian con sus armas. Solo una ola desde la distancia causaría una gran cantidad de ki demoníaco y dañaría a Fashian. Y así, lucharon valientemente mientras avanzaban, hasta que se acercaron a Wei Yun y Zheng Yu. Cuando sus armas pudieran golpear directamente a los dos Dharma Laksanas, el poder destructivo que podrían causar se elevaría a otro nivel. Los dos Dharma Laksanas estaban en desventaja en el primer intercambio de golpes. No fue hasta el punto de ser derrotado por esto. Era inevitable que muchos cuerpos de Dharma resultaran heridos. Además, a medida que los dos siniestros demonios se acercaban más y más, lo único que podían hacer era dar un paso atrás y poner la mayor distancia posible entre ellos. Esta fue la elección correcta. Era imposible para ellos darse por vencidos ante el enorme aumento de fuerza traído por el cuerpo del Dharma. Después de volver a su estado normal, ya no tenía la desventaja de agrandarse, pero probablemente ni siquiera podría resistir un solo movimiento del gran demonio siniestro. También era necesario retirarse y aumentar la distancia entre ellos. De esta manera, podría evitar ser golpeado directamente por los ataques de los siniestros demonios después de alejarse de ellos. El ki demoníaco era denso y el daño no era malo, pero después de todo, sus espadas largas y alabardas no lo golpearían directamente. Además, las enormes armas en sus manos podrían ejercer más poder después de aumentar la distancia. Pero en la superficie, era un poco feo. Los dos gigantes aparentemente indomables se vieron obligados a retirarse paso a paso por los siniestros demonios, que eran solo del tamaño de sus palmas. Por otro lado, Xia Kan estaba agitando su gigante gran espada de guerra Wei y luchando intensamente con dos Shenmans que también se habían transformado en sus formas de Dharma. La base de cultivo de Xia Kan era naturalmente un poco más alta. Sin embargo, frente a dos de ellos al mismo tiempo, el atributo ilusorio de Shenman y la técnica de cultivo de ki demoníaco fueron realmente difíciles de manejar. Aún así, Xia Kan aún pudo obtener alguna ventaja. Sin embargo, no sería fácil para él ganar. Su objetivo principal era el clon de Shenman. Por supuesto, sabía que el clon de Shenman era mucho más débil que su cuerpo principal. Si pudiera destruir este clon primero, la batalla posterior sería mucho más fácil. Pero, ¿cómo podría ser esto fácil? No solo no lograron destruir el clon de Shenman, sino que también causaron que Xia Kan sufriera algunas lesiones. El efecto de aniquilación del poder del atributo vacío había perforado un agujero en el hombro de Fashian. Afortunadamente, esto podría repararse. Justo cuando la batalla en el reino de la materialización se volvió extremadamente intensa debido a los ataques totales de todos, la lluvia comenzó a caer. Las gotas de lluvia que llevaban motas de luz gris cayeron sobre los cuerpos de los tres Dharma Laksanas, trayendo consigo una vitalidad infinita. Los tres poderes del Dharma pudieron sentir que su verdadera velocidad de recuperación de esencia había aumentado considerablemente. Al mismo tiempo, los ataques que enviaron se volvieron más poderosos. Por supuesto, esto no fue obra de ellos. Deben haberlo obtenido de las gotas de lluvia en el cielo. Sin embargo, cuando aterrizó en Shenman y los dos demonios siniestros, se convirtió en veneno. Las gotas de lluvia caían sobre sus cuerpos, haciendo un sonido chisporroteante, como si gotas de agua hubieran caído sobre hierro al rojo vivo. Esto podría causar daños directamente. Si el daño no fue demasiado grande y aún estaba dentro de un rango aceptable, entonces el punto más importante fue que el ki demoníaco utilizado por Shenman y el demonio se redujo en gran medida y se disipó con la lluvia. Esto afectó directamente sus métodos ofensivos y defensivos. La lluvia de purificación de Lukin había funcionado. Anuncios de Put Future. La batalla entre los adeptos del Dharma y los demonios todavía estaba en curso, pero todos vieron los cambios que la lluvia había traído silenciosamente al campo de batalla. Por supuesto, también había notado a Lukin por esto. Lukin, que parecía estar solo en el reino del alma naciente, fue ignorado al principio. No era necesario decir la actitud superficial de Xia Kan. Shenman y los dos demonios estaban enfocados en los tres Dharma Laksanas.
No tenían tiempo para preocuparse por lo que estaba haciendo Lukin. Sin embargo, después de que cayó la lluvia purificadora, la situación fue completamente diferente. Xia Kan estaba extremadamente conmocionado por los efectos de la lluvia de purificación. Inmediatamente entendió por qué Wei Yun había solicitado encarecidamente que Lukin fuera llevado a esta batalla. Este tipo de medio auxiliar podría traer directamente un aumento tan grande a la fuerza de un cultivador de etapa de Dharma, por lo que definitivamente tuvo que traerlo. No fue una exageración decir que esta lluvia había aumentado sus posibilidades de ganar en un 20%. Morir. La voz disgustada de Shenman resonó cuando su clon se liberó de inmediato del cerco que rodeaba a Xia Kan. El enorme y opresivo ídolo del Dharma levantó su mano izquierda hacia Lukin. Xia Kan estaba muy nerviosa. Acababa de ver que su bando había añadido un peso a la balanza de la victoria. No iba a dejar que Shenman bajara este peso tan fácilmente. La enorme hoja de batalla cortó inmediatamente hacia el clon de Shenman sin preocuparse en el mundo. Fue un intento de evitar que Shenman atacara a Lukin. Sin embargo, todavía era un poco demasiado tarde. De hecho, había interferido con su oponente. El clon de Dharma de Shenman no se atrevió a tomar el ataque de Xia Kan de frente. Realmente estaría destrozado. Sin embargo, a pesar de que se vio obligado a hacerlo, Shenman estaba distraído y aún así logró lanzar un ataque. La fuerza de este rayo púrpura de poder mágico no era lo suficientemente fuerte para alguien en el reino de la materialización. Sin embargo, la naturaleza aniquiladora del atributo vacío, junto con el nivel del plano del Dharma, podría asestar un golpe destructivo a cualquier cultivador de almas naciente. Xia Kan giró la cabeza con preocupación. Sabía que no debería estar haciendo esto en una batalla, ya que fácilmente les daría un duro golpe a sus enemigos. Sin embargo, todavía no podía evitarlo. Si Lukin realmente fue asesinado por la huella del alma del clon de Shenman, entonces la pequeña esperanza que acababan de ver en esta batalla se extinguiría. Sin embargo, también fue en ese momento que vio una escena que lo impactó aún más, al punto que no podía creerlo. Una masa de energía gris envolvió el cuerpo de Lukin en un instante. Esta energía también mostró su forma física en un instante, como madera gris. El rayo de energía de atributo vacío púrpura negro golpeó a Lukin. Sin embargo, la escena esperada de Lukin siendo aniquilado en el acto por este rayo de luz y ni siquiera su cadáver dejado atrás realmente no sucedió. Después de que el rayo púrpura negro golpeó a Lukin, fue bloqueado firmemente por las tablas de madera gris del exterior. Era como si el rayo de luz hubiera golpeado el vacío o fuera un simple rayo de luz sin ningún poder. No afectó a Lukin en absoluto. Xia Kan no sabía cómo entender lo que estaba sucediendo frente a él. Incluso si el rayo lo hubiera golpeado, habría estado bien con su cuerpo de trascendencia. Sin embargo, habría resultado herido. ¿Cómo podría bloquearlo un cultivador de etapa Yuanin? Además, parecía estar haciéndolo con facilidad. La mayor contribución de Lukin fue, por supuesto, el hechizo defensivo de primer nivel que había dominado. Era el hechizo del destino de la Guardia Celestial del libro de la creación. Si no se hubiera fusionado con la escritura de supremacía, especialmente con el manual del espíritu vacío, el hechizo de la Guardia Celestial no habría podido resistir este ataque del clon de Shenman tan fácilmente. Realmente podría ser atravesado por el atributo de aniquilación del atributo del vacío, e incluso podría resultar gravemente herido. Sin embargo, el hechizo del destino de la Guardia Celestial activado por las escrituras de Taisan combinado con la habilidad de la carta del espíritu vacío tenía una muy buena habilidad para resistir esta característica aniquiladora. Y si esta característica aniquiladora no fuera efectiva, entonces no sería tan fácil romper la técnica del destino de protección del cielo con solo el poder del reino de la materialización. Esta fue la razón principal por la que Lukin salió ileso. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Al momento siguiente, Lukin lanzó su alma de dragón. El cuerpo translúcido del dragón gris gigante, que rugía en el cielo, se tiñó de un deslumbrante color dorado en un instante. En cuanto a Lukin, se mezcló con el color dorado y usó la armadura gris de la técnica de preservación Eavens Fate. Con la cabeza del dragón como punto de partida, la armadura gris rápidamente se extendió hacia afuera y cubrió por completo a todo el dragón. En un abrir y cerrar de ojos, un dragón gigante que era casi del mismo tamaño que un cuerpo de Dharma y vestía una armadura de madera gris, apareció en el campo de batalla. Dharma. Jejejeje. 392 El dragón divino de cara gris. Dharma. Ja. Esta era la confianza de Lukin. En ese entonces, lo que había amenazado a Wei Yun en la orilla del gran río no eran palabras vacías.
Si Wei Yun realmente hubiera revelado su poder de Dharma en ese entonces y hubiera convertido el sondeo y la represión mutua entre los dos en una batalla real, Lu Qing no habría tenido miedo. Invocando el alma del dragón y fusionándola con el hechizo de vida que protege el cielo, el dragón gigante que finalmente se formó tenía la capacidad de luchar contra una forma de Dharma real. No fue una tarea fácil para un cultivador en la etapa de Yuan Ying mantener esa forma. En teoría, ciertamente era posible, pero solo en teoría. Para mostrar tal forma, se requería una gran cantidad de esencia verdadera, que ni siquiera era algo que un cultivador ordinario de la etapa de Yuan Ying pudiera permitirse. Lu Qing tenía la escritura de Taishan. Ya sea en términos de fuerza, almacenamiento de esencia vital o control sobre su fuerza, era mucho más fuerte que los cultivadores ordinarios del reino del alma naciente. Pero aún así, con un consumo de energía tan grande, él, que todavía estaba en la etapa del alma naciente, no debería haber sido capaz de soportarlo. Sin embargo, el cuerpo sagrado original resolvió este problema. Después de combinar muchos talentos de primer nivel, el cuerpo sagrado pudo reducir el consumo de Lu Qing cuando usó la verdadera vitalidad suprema y fortaleció su poder. El poder divino de las estrellas le permitió conectarse con las constelaciones en el espacio exterior en todo momento, inyectando una corriente interminable de poder estelar en su cuerpo para reponer su poder. Aparte de eso, tenía muchos otros métodos de recuperación. En los ojos del dragón gigante de cara gris, floreció una luz brillante como la de una estrella gris. El verdadero ojo supremo, que había evolucionado muchas veces del ojo escarlata, inmediatamente mostró su efecto. Las llamas grises descendieron inmediatamente sobre los 4 enemigos. Los daños causados por el fuego no fueron demasiado fatales. Aunque la verdadera esencia suprema le había dado a las llamas grises muchos atributos diferentes y poderosos, era imposible causar un daño fatal a los cultivadores del plano del Dharma. Sin embargo, el problema era que esta llama era extremadamente difícil de manejar. Más importante aún, después de apagar el fuego con un poco de esfuerzo, inmediatamente comenzaría a arder nuevamente. Era demasiado conveniente para Lu Qing usar su verdadero ojo supremo para encender el fuego. El propósito principal de Lu Qing de prenderles fuego no era causarles daño. El daño fue solo un efecto secundario. Su objetivo más importante era usar las características de quemar y robar del fuego verdadero supremo para fortalecer su cuerpo y reponer su verdadera esencia. Además de eso, Lu Qing usó otro método. La lluvia de purificación continuó cayendo del cielo, y su alcance se expandió mucho en silencio. Además, las gotas de lluvia que cayeron se volvieron aún más deslumbrantes. Las motas de Starlight hicieron que las gotas de agua parecieran una lluvia de meteoritos cayendo del cielo. Esta lluvia de meteoros, además de purificar y fortalecer, también tenía un poder destructivo aún más intenso. Este efecto de fortalecimiento se extendió a todos los cultivadores humanos que participaron en la batalla a medida que la lluvia se expandía. Todos habían sido fortalecidos por la lluvia purificadora, e incluso algunos de los cultivadores que resultaron heridos aliviaron su dolor. Para aquellos que se habían unido al camino del diablo y los espíritus malignos, de hecho fue una lesión grave. El efecto de este daño fue muy bajo. Después de todo, Lu Qing había ampliado el alcance de la lluvia en gran medida. No estaba demasiado preocupado por usar demasiado de su núcleo esencial. Sin embargo, había un límite en la cantidad de poder que podía usar al mismo tiempo. Esto fue una lástima. Si hubiera estado en la etapa media del Dharma, habría sido capaz de matar a todos los demonios y personas poseídas aquí por sí mismo con la lluvia de purificación. Expandió la lluvia hasta este punto no solo para fortalecer a sus propios cultivadores, sino también para obtener una esencia más verdadera. La luz de las estrellas mezclada con la lluvia era una variación del movimiento de la estrella fugaz. El método de Fallen Star podría restaurar la condición de Lu Qing mientras ataca al enemigo. Por supuesto, esto incluía energía verdadera. La lluvia de purificación que había integrado en este movimiento era una variante que había hecho uso de la técnica de la estrella fugaz. Al incorporar los métodos de la estrella caída en la lluvia de purificación, el área de ataque se expandió hasta un punto que la estrella caída normal no podía hacer. El daño en realidad no aumentó mucho. Después de que este poder se distribuyera a 100.000 demonios y personas demonizadas, el efecto sería limitado. Sin embargo, esto fue equivalente a golpear 100.000 objetivos al mismo tiempo a través de las estrellas fugaces. De esta manera, habría un flujo interminable de verdadero ki fluyendo hacia su cuerpo en todo momento. Anuncios de Put Future. Esta energía era esencialmente la energía de la estrella caída, robada de los espíritus malignos y de las personas poseídas, y luego transformada en la verdadera esencia suprema.
El efecto de recuperación que cada enemigo podía proporcionar era relativamente pequeño. Sin embargo, bajo el número de 100.000, no importa cuán pequeño sea el efecto, aún sumaría un número enorme. Los muchos métodos que había permitido que Lukin estuviera en un estado lleno de verdadero origen en todo momento. También fue por esto que pudo usar su poder como lo deseaba y sin ningún escrúpulo. El Ki dragón de madera gris abrió la boca y escupió una gruesa llama gris al clon de Shenman. El clon de Shenman desapareció inmediatamente bajo las llamas. Entonces, Lukin pudo sentir claramente una amenaza que venía desde atrás. La herencia de Shenman fue el manual del espíritu vacío, que era un método de primer nivel para usar el atributo vacío. Incluso el códex del vacío que Lu Mingchao había comprendido por sí misma podía usar el poder del atributo del vacío para realizar técnicas similares a caminar en el vacío, y mucho menos el gráfico del espíritu del vacío. Esta técnica podría considerarse un simple uso del poder de atributo vacío en el manual del espíritu vacío. Al usar tal método, significaba que Shenman había comenzado a valorar a Lukin. Ya no era como antes, donde pensaba que podía lidiar con Lukin con un solo rayo aniquilador. Sin embargo, ¿cómo podrían las cosas ser tan simples? Tú, Shenman, conoces el manual del espíritu vacío, pero yo, Lukin, no. El clon de Shenman apareció de repente detrás de Lukin. Era como si estuviera caminando en el vacío. El poder explosivo de atributo vacío surgió hacia él desde detrás del alma del dragón, tratando de ahogarlo por detrás. Al mismo tiempo, una daga invisible apareció en las manos del clon de Shenman y la clavó en la parte posterior de la cabeza del dragón. Se llamaba daga, pero eso era solo en comparación con el tamaño del cuerpo de la trascendencia. Si esta daga se colocara en el suelo, sería incomparablemente grande. Además, con la verdadera fuerza del clon de Shenman en el reino de la materialización, la bandera tenía que dar en el blanco con precisión. Si se vierte una gran cantidad de poder de atributo ilusorio, incluso un verdadero oponente del reino de la materialización podría no ser capaz de resistirlo. Incluso ahora, realmente no creía que Lukin, que solo estaba en el reino del alma naciente, pudiera tener alguna habilidad. Según el análisis de Shenman, todavía asumía que Lukin había usado un tesoro antiguo o algo similar para obtener temporalmente la capacidad de luchar contra un cultivador de materialización. La habilidad obtenida a través de este método era muy vaga. Sin embargo, el poder que el dragón al que había apuntado mostró a continuación realmente lo sorprendió. Las dagas en las manos de su doppelganger fallaron. El cuerpo del dragón, que era tan grande como el cuerpo de Dharma, desapareció en un instante. En un instante, un poder algo familiar pero completamente desconocido estalló detrás de él. Este poder en realidad tenía las mismas propiedades aniquiladoras que el poder del atributo vacío. Esto fue aterrador. ¿No era el poder del atributo de aniquilación algo exclusivo del atributo de vacío? El clon de Shenman no tuvo tiempo de pensar. Definitivamente no podía tomar este movimiento de frente, por lo que tenía que pensar en una forma de esquivarlo. Su cuerpo principal aún podía sobrevivir después de recibir una explosión de poder similar a caminar por el vacío. Después de todo, aniquilar contra aniquilar, ¿quién tenía miedo de quién? Sin embargo, este clon suyo no pudo. El alma del dragón era simplemente demasiado masiva. Para poder transportar un objeto tan masivo y viajar a través del vacío, el poder que desataría definitivamente sería extremadamente aterrador. Este avatar suyo tenía la misma debilidad que todos sus otros avatares. En comparación con los verdaderos cultivadores del mismo nivel, este avatar era más débil. Después de ser golpeado por el poder de la característica de aniquilación integral, es posible que realmente no pueda sobrevivir. Inmediatamente activó Void Walk y esquivó el ataque. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que su conexión con el vacío se había cortado. Anuncios de Put Future. La esencia de la caminata del vacío era usar el poder del atributo del vacío para conectarse con el vacío y destruir la barrera entre el mundo real y el vacío. Borraría la distancia entre la ubicación actual de uno y la ubicación de destino por un corto tiempo, logrando así el efecto de movimiento instantáneo. La explosión del poder del atributo vacío al salir del vacío fue solo un efecto secundario. Pero ahora, cuando su verdadera esencia vacía no podía conectarse con el vacío real, abrir un pasaje vacío se convertiría en algo muy difícil, y no podía caminar en el vacío. Pero, ¿cómo fue esto posible? Shenman nunca había experimentado algo así desde que obtuvo la herencia del Santo del Vacío. Incluso el manual del espíritu del vacío que había aprendido no tenía un método que pudiera evitar que otra persona abriera temporalmente un pasaje del vacío y saltara a través de él. ¿Cómo logró Lukin hacer esto?
Lukin pudo hacer esto no solo porque tenía el manual de espíritu ilusorio, sino también porque lo combinó con las escrituras de Taishan y creó una nueva habilidad. El método fundamental para lograr caminar en el vacío era romper la barrera entre la realidad y el vacío. Entonces, ¿no estaría bien fortalecer esta barrera para que no puedas romperla o incluso conectarte con el vacío? Coincidentemente, Lukin tenía dos métodos para lograr esto. El poder estelar era una capa exterior de poder, que era completamente diferente del vacío. Sin embargo, también podría interferir con el vacío hasta cierto punto, y esta habilidad incluso podría usarse para repararlo. El poder del manual del espíritu del vacío permitió a Lukin comunicarse con el vacío. El poder del libro de la creación podría permitirle fortalecer y reforzar todo. La escritura de Taishan, que combinaba muchos métodos, podría, por supuesto, fortalecer la barrera del vacío si Lukin quisiera. Si el oponente no podía escapar, entonces solo podía esperar la muerte. Sin embargo, Chen Man claramente no quería que mataran a su avatar así como así. En este momento crítico, el Dharma de Chen Man también llegó a través del vacío. Su cuerpo real no era tan débil. Además, si estaba preparado, podría ayudar a su clon a resistir más fácilmente la técnica explosiva de caminar en el vacío de Lukin. Ve a ayudar a Wei Yun. La voz de Lukin sonó de repente. Esto estaba claramente dirigido a Xia Kang. Xia Kang, que acababa de perder su objetivo y lo perseguía rápidamente, quedó atónito de inmediato. Pero no dijo nada. Desde que Lukin se había unido oficialmente a la batalla, las habilidades que había mostrado lo habían sorprendido una y otra vez. Tenía que admitir que Lukin de hecho tenía la capacidad de competir con un adepto al Dharma. Dado que Lukin le había pedido que ayudara a otra persona, significaba que confiaba en que podía lidiar solo con Chen Man. Entonces déjalo que lo haga. Cuando Xia Kang estaba tratando con Chen Man, sintió que era muy difícil. Era más fuerte que Chen Man, incluso con Chen Man y su clon. Sin embargo, el poder del atributo vacío era realmente demasiado molesto y extraño. La defensa de Xia Kang no fue muy confiable cuando se enfrentó a Chen Man. De hecho, era casi inútil. Cuando había estado resistiendo a los ataques de Chen Man, había confiado en la fuerza de su cuerpo de Dharma. Si sus ataques pudieran aterrizar en Chen Man, sería fatal, pero el problema era que era demasiado difícil de golpear. Chen Man y su doppelganger habían estado saltando de izquierda a derecha junto a Xia Kang al comienzo de la batalla, lo que le provocó dolor de cabeza. Ahora que no tenía que lidiar con Chen Man, estaba secretamente aliviado. Se dio la vuelta y corrió hacia Wei Yun. Sería mejor si Lukin pudiera matar a Chen Man. Incluso si no funcionaba, sería mejor si pudiera detenerse por un tiempo, y cuando se uniera a Wei Yun, primero mataría a un gran demonio malvado y luego regresaría para ayudar a Bian. Justo cuando tuvo este pensamiento y se giró para correr hacia Wei Yun, sintió una ola de energía muy explosiva que venía detrás de él. Entonces, un sonido ensordecedor vino detrás de él, incluso cuando activó su cuerpo de trascendencia. No pudo evitar girar la cabeza para echar un vistazo, y luego vio una escena impactante. Un dragón dorado gigante apareció en el campo, rugiendo al cielo antes de disiparse gradualmente. El poder que había surgido del dragón dorado había destruido por completo al clon de Chen Man. Incluso el cuerpo principal de Chen Man apenas había logrado escapar de la jaula de luz dorada. Pensé en tantas formas de matar al clon de la trascendencia, pero no pude. ¿Se ha ido así? 393 Una victoria aplastante. El clon de Chen Man se había ido así como así, y su cuerpo principal también estaba en un estado lamentable. Sin embargo, todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Incluso ahora, Xia Kang todavía se sentía un poco confundido. ¿Cómo lo hizo Jing Liang? Si la habilidad que Lukin había mostrado anteriormente era principalmente una habilidad de tipo apoyo, entonces la habilidad defensiva de la armadura de madera gris que cubría todo su cuerpo y el enorme dragón que había convocado era realmente muy poderosa. Sin embargo, ¿cómo podría este ataque ser tan poderoso? Aunque no había visto el movimiento de Lukin con sus propios ojos, Xia Kang podía sentir claramente por las fluctuaciones de energía que tal vez no podría resistirlo si fuera golpeado por este movimiento. El efecto directo de esto también fue muy claro. El clon de Chen Man había sido destruido. Esto significaba que tenían un enemigo menos al que enfrentarse en el reino de la materialización. Por supuesto, este avatar no era un verdadero Dharma en su apogeo, pero con la movilidad de la verdadera esencia virtual, era muy flexible y difícil de matar. En el caso de que no pudiera ser destruido, podría mostrar la letalidad de un verdadero poder del Dharma, por lo que no había nada de malo en tratarlo como un verdadero poder del Dharma. Pero ahora no lo hizo.
Chen Man estaba en estado de shock después de que Lu Qin matara a su clon. Sin embargo, no era como Xia Kang, que tenía mucho tiempo para pensar y sorprenderse mientras miraba desde un lado. Por el contrario, los ataques de Lu Qin que enfrentaba eran continuos. Todavía tenía un miedo persistente de ese movimiento en este momento. Primero, un espacio gris que hacía que uno se sintiera extremadamente frío apareció de la nada y lo envolvió a él y a su clon. Al momento siguiente, el dragón gigante envuelto en una armadura de madera gris brilló con una luz dorada. Dejó escapar un rugido ensordecedor y cargó contra él y su clon. El poder que mostró instantáneamente este movimiento fue extremadamente grande. Chen Man no quería ganar, pero ¿y qué? ¿Cómo no iba a contestar el teléfono solo porque no quería? Originalmente, él y su clon habían sido aislados del vacío por algún poder especial que aún no habían entendido. Esto hizo que no pudieran usar la caminata en el vacío normalmente. Ahora que el espacio gris estaba construido, el bloqueo espacial se hizo aún más fuerte. No solo eso, sino que Chen Man podía sentir claramente que su poder se vio muy obstaculizado cuando trató de liberarlo. En el nivel de materialización, este tipo de obstrucción no fue suficiente para evitar que usara su poder, pero seguía siendo una forma de debilitamiento. Lo que era aún peor era que la característica de aniquilación que siempre había tenido éxito no podía mostrarse en absoluto en este botón de control. Bajo tales circunstancias, Chen Man renunció a la idea de proteger a su clon. Si no lo hacía bien, incluso su cuerpo principal podría morir aquí, entonces, ¿dónde tendría tiempo para preocuparse por su clon? Su cuerpo principal ejerció toda su fuerza y trató de moverse. Como no podía usar el vacío para caminar, solo podía usar sus dos piernas para correr, ¿verdad? Para ganar tiempo y oportunidad, incluso sacrificó a su clon para ordenarle que se parara frente a él. La cuidadosa decisión de Chen Man fue realmente útil. Su clon había hecho todo lo posible y desatado todas sus técnicas, pero aún así lograron afectar al dragón gris dorado hasta cierto punto. Aprovechando esta oportunidad, el cuerpo principal de Chen Man inmediatamente comenzó a escapar. Sin embargo, al final, aunque no fue golpeado directamente, todavía se vio afectado por la poderosa fuerza provocada por el ataque del dragón gris de Lu Qingjin. Su clon, por supuesto, se hizo añicos en el acto. Su cuerpo principal también estaba en un estado lamentable bajo la tremenda fuerza. Lo peor era que no había podido escapar de la barrera gris. Los movimientos de seguimiento de Lu Qin llegaron demasiado rápido. La llama y la luz de la espada llegaron una tras otra. Solo podía aumentar con fuerza su fuerza para resistir. Sin embargo, al momento siguiente, una docena de dragones de agua se abalanzaron sobre él. Antes de que pudiera bloquearlo por completo, el poder extremo del hielo descendió con su cuerpo cubierto de agua. Después de ser congelado, hizo todo lo posible para liberarse. Anuncios de Put Future. Sin embargo, la incapacidad de Lu Qin para moverse en ese momento atrajo un ataque aún más feroz e intenso de él. Aunque la luz dorada en el cuerpo del dragón acorazado había desaparecido después del ataque anterior, su fuerza aún estaba allí. Se abalanzó sobre la forma de arma de Chen Man y comenzó a morderla. Las llamas seguían saliendo de la boca del dragón, quemando el cuerpo del hombre Chen. El fuego, por derecho, debería tener el efecto de derretir el hielo, pero la situación real no era así en absoluto. Mientras escupía las llamas, el poder de las llamas se podía convertir sin problemas, haciendo que el hielo en el cuerpo de Chen Man fuera aún más fuerte. Al mismo tiempo, la técnica de hechizos de Lu Qin lo atacó continuamente. Los meteoritos que caían del cielo se estrellaron contra su cuerpo. Los dragones de agua aparecieron uno tras otro, y el hielo se volvió más y más grueso. Al final, este poder era una verdadera esencia gris con un atributo poco claro, y estaba constantemente erosionando el cuerpo del Dharma del hombre Chen. Ya había usado toda su fuerza para resistir, pero en la superficie, no podía mover su cuerpo en absoluto. No podía esquivar ni usar ningún otro medio para evitar todos los ataques. Solo podía usar su cuerpo para enfrentarlos de frente. Sin embargo, con tanto poder aplastando continuamente, era cada vez más incapaz de resistir. El atributo de aniquilación provocado por la carta espiritual etérea no pudo producir el efecto mágico que debería tener en este momento. El efecto de aniquilación producido por esta energía gris fue muy pequeño y no fue suficiente para resolver su situación actual. El regalo que había obtenido del abismo, la dominante y poderosa energía del demonio abisal, no podía ayudar mucho. En esencia, podía sentir que el poder de los diversos movimientos con los que Lu Qin lo había golpeado aún debería estar en el reino del alma naciente. Aparte de la energía gris, era demasiado difícil de manejar. Había otro punto.
La densidad de los ataques de Lukin era demasiado alta. En este corto periodo de tiempo, había perdido la cuenta de la cantidad de ataques que equivalían al pico del nivel original que lo había golpeado. No tenía forma de resistirse a estos 2 puntos. Si fuera solo el poder especial, podría soportarlo. También podía tolerar preguntas de alta frecuencia. En realidad, la oportunidad de supervivencia que estaba esperando era cuando Lukin estaría exhausto. Podía sentir que Lukin todavía era un cultivador del reino del alma naciente. Por supuesto, Lukin tenía una gran capacidad de recuperación y un almacenamiento de esencia vital que superaba con creces la imaginación. Sin embargo, todavía era un cultivador del reino del alma naciente, ¿no? Al final, debería haber un límite para el poder, ¿verdad? Mientras pudiera aguantar y alcanzar el límite superior de Lukin, podría convertir la derrota en victoria. Se aferró a este pensamiento y resistió con determinación. A medida que pasaba el tiempo, su conciencia se volvió cada vez más borrosa. Voy a aguantar. Resistiendo la niebla. Resistir Kiki. Resistir. Debería estar completamente muerto, ¿verdad? Lukin miró la forma de arma de Shenman, que había sido completamente congelada en una enorme escultura de hielo. Todavía estaba un poco preocupado. Por supuesto, podía sentir claramente que a medida que su verdadera esencia Taisan continuaba invadiendo, este ídolo del Dharma aparentemente poderoso ya no tenía ninguna reacción de poder. Esta era una señal de que estaba completamente muerto. Además, tenía un profundo conocimiento del manual del espíritu vacío. Si solo confiara en el poder de su técnica de cultivo, Chen Man no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir en esta situación. Sin embargo, al final, este fue el primer oponente del plano Dharma contra el que Lukin había luchado con su vida. Nunca estuvo mal ser más cauteloso. A lo largo de toda la batalla, las técnicas de Lukin fueron en realidad muy simples. Primero, usó The World of Ice para restringir a su oponente y fortalecerse. Luego, usó la herencia del inmemorial dragón dorado, el poderoso dragón celestial, para abrir un camino. Dirigió este poder al alma de dragón bajo su mando y lo atacó con todas sus fuerzas. El poder mostrado en este ataque fue casi equivalente al ataque de poder total de Lukin. El clon de Shenman, que estaba bloqueando el ataque, casi fue derretido por este ataque. Después de eso, Lukin activó el cetro azul oscuro. Usó esta arma santa para convocar a más de 10 dragones de agua. El poder del arma sagrada, que fue impulsada por la verdadera vitalidad suprema, se incrementó enormemente después de que Lukin obtuviera la herencia del antiguo rey dragón dorado, Aolie, que tenía los mismos atributos que el arma sagrada. Los dragones de agua que habían sido convocados eran extremadamente poderosos. Junto con la transformación de la esencia verdadera del Gran Supremo y el mundo de hielo, el cuerpo verdadero del hombre Chen se congeló temporalmente. Hablando lógicamente, Chen Man debería haber podido liberarse de este estado congelado con un poco de tiempo. Sin embargo, era obvio que Lukin no le dio la oportunidad. Sus ataques continuos y todas sus técnicas se habían convertido en esta congelación mortal, congelando a Chen Man hasta la muerte. Lukin puso cierta distancia entre ellos y respiró hondo. La segunda arma santa que había aparecido. Anuncios de Put Future. Espada sagrada de color blanco dorado, corte que rompe el cielo. También fue debido a la existencia de esta espada de arma santa que Lukin había pensado en usar el movimiento del manual Uite Sainte Sword para lidiar con el golpe final. La energía verdadera del Gran Supremo se condensó por completo, y la luz de la espada que parecía capaz de atravesar todo apareció de la nada y se dirigió hacia el cuerpo congelado del Dharma Laksana. En un instante, el cuerpo congelado del Dharma se cortó en dos. Chen Man estaba muerto. Esta vez, no era solo su clon el que había muerto. Su cuerpo principal también había muerto. Una vez que un adepto del Dharma moría, sin el apoyo del poder del cultivador, no importa cuán grande fuera el cuerpo del Dharma, no sería capaz de resistir. Después de todo, un cuerpo de Dharma no era un cuerpo real de carne y hueso. Era esencialmente solo la condensación de la verdadera esencia de un cultivador. Como una burbuja reventada, su cuerpo se disolvió rápidamente. Y todo esto fue visto por mucha gente. Los más afectados fueron los 3 cultivadores de Dharma humanos que todavía estaban presentes. Chen Man murió así. En el interior del Gran Wei, Chen Man, que había causado un desastre tan grande que afectó a todo el noreste del mundo, el principal culpable de Ian, Wei Qi, que había planeado y participado directamente en el asesinato de Kui Qing. El pilar del estado de Qi, fue asesinado así. Cuando vieron a Chen Man aparecer frente a ellos con un clon de Dharma y 2 grandes demonios en el nivel de Dharma, Xia Kang, Zheng Yu y Wei Yun sintieron que esta sería una batalla de vida o muerte.
Aunque Wei Yun sabía que Lu Qin tenía algunas cartas ocultas, nunca había experimentado personalmente cuán fuertes eran sus cartas. Desde su punto de vista, era como mucho una habilidad que podía resistir temporalmente a un verdadero cultivador del plano del Dharma. Al final, Lu Qin había matado a Chen Man. Más importante aún, Lu Qin tuvo que pelear una batalla extremadamente dura. Tuvo que emplear todos sus medios para obtener una difícil victoria. Pero la situación era completamente diferente. En toda esta batalla, Lu Qin había mostrado una actuación completamente aplastante. Desde el comienzo de la batalla, cuando los dos ídolos del Dharma del hombre Chen se teletransportaron para atacar a Lu Qin, pensaron que Lu Qin sería asesinado por la ventaja temporal de la movilidad del hombre Chen. A lo sumo, solo podían imaginar cómo Lu Qin podría resistir la presión por el momento. Irían a ayudar a Xia Kan después de haberlo ayudado a matar a un gran demonio siniestro. Al final, Lu Qin levantó la mano y mató al clon de Chen Man en segundos. Luego, controló el cuerpo principal de Chen Man y lanzó una serie de ataques. Chen Man ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Fue golpeado hasta la muerte. Fue una supresión completa. Los tres sintieron que un escalofrío les recorría la espalda mientras observaban la escena. Se preguntó honestamente, si hubiera estado en esa posición, ¿habría actuado mejor que Chen Man? Tenía un clon para morir por él y bloquear el poder del primer dragón, pero ¿qué tenían? Si no se manejaba bien, resultaría gravemente herido en la primera oleada. En este punto, nadie se atrevería a tratar a Lu Qin como un cultivador de almas naciente. Eso sería estúpido. Después de derrotar y matar a Chen Man, Lu Qin no parecía haber gastado energía. Cabalgó en el alma de dragón y se unió a la batalla con vigor. Activó su camino abisal y trajo consigo al enorme dragón gris. En un instante, apareció junto a un demonio del plano Dharma. El dragón que apareció no era tan grande como antes. Era del tamaño del demonio del plano Dharma, o incluso más pequeño. ¿Y esta cosa se puede ajustar en tamaño? Sin la desventaja de agrandarse, la fuerza del dragón de ceniza no se redujo en absoluto. Los demonios no estaban restringidos como el verdadero ki del atributo vacío del hombre Chen. Su poder demoníaco fue 100% efectivo en el dragón de ceniza. Sin embargo, Lu Qin no estaba solo. Había otras apariciones rodeándolo. Además, su técnica de preservación de Abensfate no era una cáscara de huevo. No fue tan fácil romperlo. Por otro lado, con maná casi ilimitado, pudo lanzar todo tipo de hechizos, haciendo que los demonios sufrieran el mismo destino que Chen Man. Ahora que el equilibrio de la batalla se había roto por completo, los dos demonios siniestros no tenían ninguna posibilidad de cambiar las tornas. Bajo el cerco de los tres poderes del Dharma y Lu Qin, no podrían escapar aunque quisieran. Al final, todos fueron asesinados por el asedio. Chen Man, su clon y los dos cultivadores del plano Dharma habían sido asesinados. Esto significaba que este desastre podía ser declarado terminado. 4.2K. Las bendiciones recientes no pudieron soportarlo. Originalmente, quería actualizar más, pero apenas podía completar 4000 palabras por día. Después de que termine con esto, tomaré un respiro y agregaré más capítulos. Capítulo 394. Capítulo 393. Carne gorda. Después de la muerte de Chen Man y los dos demonios del plano Dharma, el levantamiento demoníaco podría declararse terminado. Los tres adeptos del Dharma, así como Lu Qin, no se quedaron más tiempo después de matar al fuerte enemigo. Inmediatamente dieron la vuelta y se dirigieron al lugar donde estaban los cultivadores conjuntos de los países Yan y Wei. Se unieron a la batalla sin parar. Con la adición de los cultivadores de materialización, el equilibrio de la victoria y la derrota en el equipo humano, que había sido reprimido por la gran cantidad de demonios y cultivadores poseídos, se invirtió instantáneamente. La aparición de 4 Dharma Laksanas en tal campo de batalla fue sin duda equivalente a poner un elefante en un lado de una balanza. Por otro lado, sin las restricciones de los cultivadores del mismo nivel, los cultivadores del plano Dharma pudieron causar mucho daño a los demonios comunes y poseídos. Los otros tres adeptos al Dharma podrían estar mejor. Después de todo, había habido una gran batalla antes. A pesar de que la feroz batalla esperada no sucedió debido a la aparición de Lu Qin, lograron derrotar a sus oponentes con relativa facilidad. Sin embargo, todavía debería haber algo de consumo. De hecho, incluso si estuvieran en su apogeo, sería fácil para ellos matar a estos oponentes ordinarios con su fuerza. Sin embargo, cuando el número era tan grande, todavía sería más o menos una pérdida de energía. Sin embargo, el estilo de Lu Qin era completamente diferente. Las diversas técnicas que usó, especialmente la combinación de hielo y agua, pudieron matar y exterminar a los monstruos comunes en un área grande. Fueron muy rápidos y buenos.
Era como una máquina de matar ambulante. Donde quiera que iba, dejaba una gran cantidad de cadáveres. Una gran cantidad de monstruos que habían sido asesinados usaron sus cadáveres para cocinar la reputación de Lu Qing. Su batalla en el centro de la siniestra gran formación del diablo, naturalmente, se había visto desde el exterior. Después de todo, independientemente de si era un cuerpo de Dharma o un gran demonio malvado con un monstruoso ki demoníaco, todas eran existencias muy llamativas. La conmoción causada por su pelea podría considerarse trascendental. Pero después de todo, casi todos los cultivadores presentes también estaban luchando contra una gran cantidad de demonios y personas demonizadas en ese momento. En medio de la vida y la muerte, ¿cómo podría todavía tener tiempo para ser un espectador? Además de la distancia, era incómodo. En resumen, no tenían una comprensión profunda de la fuerza y la fuerza que Lu Qing había mostrado. Solo podían decir que parecía haber derrotado a Chen Man, que estaba solo en la etapa de Dharma. Él y uno de los avatares de Chen Man se habían esforzado mucho en la batalla entre los cultivadores de la etapa de Dharma. Incluso podría decirse que él había tomado la delantera. Pero, ¿qué pasa con las escenas más directas? Lo siento, no vi claramente. Pero ahora, podían verlo claramente. Lu Qing mostró una forma extremadamente eficiente de matar a los monstruos. Usó un método sin precedentes para matar a una gran cantidad de los demonios siniestros que los habían rodeado y casi los dejaban sin aliento. Esto fue más impactante que cualquier otra cosa. Sin mencionar que había 3 ídolos reales del Dharma a su lado como comparación. Los 3 poderes del Dharma no fueron tan rápidos como Lu Qing cuando se trataba de matar a los monstruos. Además, la razón por la que Lu Qing era como una máquina de matar era que, además de ser muy eficiente y tener una gran área de efecto, había otro punto. Cuando peleaba, era como si no necesitara consumir energía para lanzar esos hechizos asesinos de gran área de efecto. Este también fue un punto muy aterrador. Con la ayuda de los 3 Dharma Laksanas, la mayoría de los demonios y cultivadores demoníacos en el campo de batalla fueron asesinados. Por supuesto, todavía habría algunos que huirían. Estas personas poseídas y demonios tenían un fuerte deseo de pelear, pero no eran tontos. Con una gran cantidad de bajas y la muerte de su líder, no había esperanza de victoria en la próxima batalla. Todavía había muchos de ellos que eran leales, y optaron por escapar. Se estimó que alrededor de 100.000 de los 100.000 demonios que se habían reunido aquí habían escapado. Los monstruos que se escaparon eran de todos los niveles. Un experto tenía la capacidad de escapar, pero también era más fácil ser un objetivo. Aquellos con una fuerza promedio serían objetivos más pequeños y les resultaría más fácil escapar. Por supuesto, no hubo problema en perseguirlos, pero después de una batalla tan grande, la mayoría de ellos estaban muy cansados. En cuanto a Lu Qing, no estaba cansado en absoluto. Sin embargo, no tenía 3 cabezas y 6 brazos. Los 10.000 monstruos que se habían escapado corrían en todas direcciones. No pudo alcanzarlos. Además, la túnica monástica era un grupo de monstruos que solo estaban en los niveles de refinación de ki y construcción de cimientos. Lu Qing no pensó mucho en ellos. No valía la pena que él los persiguiera personalmente. Anuncios de Put Future. Después de esta batalla, las fuerzas superiores del levantamiento demoníaco que había afectado a un área enorme ya habían sido eliminadas. En una batalla, casi todos los 100.000 demonios fueron aniquilados. La mayoría de ellos habían sido asesinados, y solo sobrevivió menos de una décima parte de ellos. Por supuesto, la situación en Dizhou, Waizhou, Shuzhou y otros lugares afectados por el levantamiento demoníaco seguía siendo muy mala. Una tierra de muerte podría describirse completamente de esta manera. Además, había muchos demonios en estos lugares. No solo en el condado, sino también en lugares como la capital de la prefectura, estos monstruos estaban dispersos en varios pueblos y ciudades, incluso en el desierto. Sin embargo, pase lo que pase, estos monstruos ya no se reunían en grandes grupos y los mejores expertos se habían ido. En cuanto al resto del asunto, no necesitaba ninguna ayuda de los otros países. El reino Wei podría resolverlo por sí mismo. De hecho, eso era exactamente lo que iban a hacer a continuación. Sin embargo, este asunto no tenía nada que ver con Lu Qing o el ejército de cultivadores en el reino Yan. La principal amenaza ya había sido eliminada. Después de que Chen Man y los 2 demonios del plano Dharma fueran asesinados, era obvio que el caos demoníaco no se extendería fuera del reino Wei. Debe resolverse gradualmente. Al final, el reino Yan estaba dispuesto a ayudar al reino Wei a lidiar con el problema del hombre Chen por su propio bien. No podían permitir que este caos demoníaco se extendiera sin sentido.
Pero ahora, esta amenaza había sido tratada, por lo que no había nada de qué preocuparse. En cuanto al resto de los asuntos, Wei se encargaría de ellos solos. Cuanto más lento tomaran, más lenta sería su recuperación, lo que sería mejor para Greatian. Después de todo, a pesar de que habían luchado codo con codo, los cultivadores del reino Ian todavía recordaban que todavía eran enemigos del reino Wei. Por supuesto, la guerra entre ellos no podía continuar por el momento. Lu Qin y Wei Yun dirigieron el ejército de cultivadores de Gran Ian y se retiraron del interior de Dizhou al campamento del ejército de Ian que estaba estacionado en la frontera de Shudu. Después del reagrupamiento, el ejército se había detenido aquí por un tiempo. Este período de tiempo fue el momento para que Greatian y Wei complementaran aún más el acuerdo que habían firmado aproximadamente antes de la batalla. Durante este período de tiempo, el ejército de Gran Ian había estado estacionado en la frontera de la ciudad de Shu. Esto fue, por supuesto, un fuerte elemento disuasorio. ¿Podría una alianza bajo la ciudad conseguir algo bueno? Y esa fue la verdad. Las provincias de Eliwan ya habían caído en manos del reino Ian. En el sureste del Gran Río, la mitad del estado de Yu y la mitad del estado de Qin también se incluyeron en el reino de Ian. De esta manera, el Gran Ian y el estado de Qi también tenían una frontera directa en su territorio, a diferencia de antes, donde solo podían mirarse a través del mar. Este propósito directo era, por supuesto, facilitar que el reino Ian controlara el reino Qi. Cuando se trataba del estado de Qi, tenía que hablar de eso. Si uno tuviera que decir quién había sufrido más en esta guerra que envolvió a los tres reinos y el caos demoníaco, serían Qi y Wei. Las pérdidas del reino Wei fueron las tierras que les habían sido cedidas. El interior del reino había sido destruido por el levantamiento demoníaco, y una gran cantidad de cultivadores habían resultado muertos o heridos en las continuas batallas. Sin embargo, en general, sus dos poderes de Dharma todavía estaban vivos y bien. Xia Kang y Zheng Yu no tuvieron ningún problema. Por supuesto, Chen Man no estaba incluido. En cuanto al estado de Qi, también hubo muchos cultivadores que murieron. Después de todo, en las primeras etapas de la guerra entre Qi y Wei, el estado de Qi estaba en una posición muy desventajosa. Sin embargo, su pérdida más importante fue que Kui Qin, el pilar nacional, había sido asesinado por el ataque furtivo de Chen Man. En todo el país de Qi, solo debería haber un poder de Dharma. Un adepto al Dharma era la existencia más importante para un país. Sin un ídolo del Dharma, sería demasiado difícil defender su territorio cuando fueran invadidos. Cada uno de los 9 grandes imperios inmortales tenía al menos un experto en Dharma a cargo. De hecho, el reino Wei se atrevió a mostrar signos de agresión recientemente porque tenían 3 adeptos al Dharma, incluido Chen Man, que acababa de avanzar. Entre ellos, Xia Kang era el más poderoso. Por supuesto, nadie habría pensado que Chen Man, un ídolo del Dharma, podría convertirse en un demonio y causar un caos demoníaco a gran escala en el país de Wei. El Dharma Laksana del estado de Qi se había ido, y todo el país inevitablemente caería en una desventaja extrema durante mucho tiempo. De un país celestial relativamente fuerte, de repente se había convertido en un pedazo de carne gorda. Nadie querría renunciar a este trozo de carne. Entre ellos, el estado de Wei era el que tenía la mayor área fronteriza con el estado de Qi, que podría considerarse como el enemigo durante generaciones. De hecho, al principio, uno de los pensamientos de Xia Kang era que no importaba cuán duras fueran las condiciones presentadas por el reino Ian, mientras el reino Wei pudiera vengarse y eliminar a Chen Man y los demonios, todavía habría 2 adeptos al Dharma en el reino Wei. Él y Zheng Yu no eran demasiado viejos en el nivel de Dharma, por lo que todavía tenían tiempo para hacer que el reino Wei volviera a ser grandioso. Anuncios de Put Future. Incluso si no fuera bueno provocar al reino Ian por el momento, sería nutritivo ir al este y roer la carne del reino Qi. Sin embargo, nadie esperaba que un monstruo como Lu Qin apareciera en el país de Ian. Para ser honesto, si Lu Qin no hubiera mostrado una fuerza de combate demasiado impactante e incluso algo aterradora en esta guerra para evaluar el levantamiento demoníaco, el reino Wei podría no haber firmado un acuerdo para ceder tanto territorio y pagar una gran cantidad de reparaciones. Y en toda la guerra, quien más ganó fue la gran dinastía Ian. La tierra que habían cedido del estado de Wei y la compensación que habían recibido eran secundarias. Lo más importante era que habían obtenido la mitad de Yuzhou y la mitad de Qingzhou, lo que había permitido a Greatian establecer una conexión directa con el estado de Qi. Obviamente, el significado del reino Ian era muy claro. También quiero comer este gordo trozo de carne, Qi.
Durante este proceso, Lukin no prestó mucha atención a cómo habían negociado el reino Ian y el reino Wei, cómo se desarrollarían los intereses del reino Qi y cómo se distribuirían los beneficios. Tenía plena confianza en la habilidad de su hijo mayor, Lu Chaoxi. Todo lo que había hecho era tener una buena conversación con Wei Yun y dejar estos asuntos en manos de la corte imperial. Por supuesto, los intereses de la secta Yunxiao también debían garantizarse. Lukin estaba más centrado en sí mismo. Después de firmar el acuerdo relevante con el estado de Wei, apareció un mensaje en su sistema de que el modo de guerra había terminado. La invasión de Gran Ian al sur ciertamente sería considerada como una guerra por el sistema. Esta fue la mayor ganancia de Lukin hasta ahora. Solo en términos de karma, había ganado más de 300.000 karma. Cuando calculó por primera vez este número, estaba realmente sorprendido. Pero pensándolo bien, no había nada de qué sorprenderse. En la línea de defensa del Gran Río, él fue quien completó el asalto a la línea de defensa. Durante el levantamiento demoníaco, él solo había matado a Chen Man y luego ayudó a matar a 2 demonios del plano Dharma. Después de eso, también había matado a innumerables demonios y poseído. Estos fueron todos los logros que podrían ser canjeados por 300.000 karma. No fue gran cosa. Además, para ser honesto, el valor de este karma estaba relativamente limitado a Lukin. Nunca podría terminar de gastarlo de todos modos. Le dio los 300.000 yuanes solo porque tenía que tener cuidado cuando era extravagante antes, pero ahora ni siquiera necesitaba tener cuidado. A lo que prestó más atención fueron las muchas opciones de intercambio raras que venían con el karma de 300.000. Durante la batalla en la línea de defensa en el Gran Río, Lukin había obtenido 2 artículos de intercambio raros de 5 estrellas. En la guerra demoníaca final, incluso había obtenido 3 artículos raros de 6 estrellas y 4 artículos raros de 5 estrellas. Además, había 2 opciones de actualización arcaicas más. Esta era su riqueza más preciada. Era el lugar donde verdaderamente podía desatar los efectos más importantes de su karma negativo. Hubo un total de 6 elementos raros de 5 estrellas, a saber, resurrección de 5 estrellas y habilidad de 5 estrellas. Decreto relámpago, purificación de raíz espiritual, maravilla. Actualización de 5 estrellas, deducción del método de cultivo de 5 estrellas, 5 estrellas. Aceleración del tiempo. Naturalmente, no había necesidad de mencionar la resurrección de 5 estrellas. Lukin ahora tenía 2 de ellos. Si quisiera, podría vagar por el mundo durante 6 años sin preocupaciones. Decreto relámpago era un arte sagrado del elemento relámpago. No había duda de que Lukin lo cambiaría por Lu Chaoxi para que su hijo mayor también tuviera la capacidad de usar poderes divinos. El efecto de limpieza de raíces espirituales mutadas fue permitir que un cultivador con raíces espirituales mutadas tuviera la oportunidad de limpiar sus raíces espirituales de varios elementos. Esto parecía tener un efecto similar a la mejora de las raíces espirituales de uno. Después de todo, si uno usa raíces espirituales para actualizarse, también podría permitir que un cultivador con raíces espirituales dobles se actualice al nivel de una sola raíz espiritual. Sin embargo, lo sorprendente de esta purificación de raíces espirituales mutadas era que podía usarse junto con la actualización de raíces espirituales. Lukin ya había decidido que dejaría que Lu Wenxian usara esta opción de intercambio. Había muchos cultivadores con raíces espirituales dobles en el clan. La razón por la que se seleccionó especialmente a Lu Wenxian fue que este joven siempre se había desempeñado bien en el clan. También tenía buenas habilidades de comprensión. En esta guerra, también fue notable. Lukin lo había visto desempeñarse bien durante la batalla. Dado que ese era el caso, Lukin naturalmente elegiría a aquellos con los que estaba familiarizado y habían hecho más contribuciones a la secta. 4.2K. Aunque era tarde, todavía salió. 395 ganancias de posguerra. La opción de intercambio rara de 5 estrellas ya tuvo un efecto muy bueno. Puede que no sea fácil juzgar su valor, pero al menos, todos fueron muy útiles. Lukin tenía una cantidad considerable de karma disponible. No podría gastarlo todo incluso si lo gastara normalmente. Por lo tanto, definitivamente cambiaría por los artículos que pudiera. Lo haría lo antes posible. 5 estrellas. Mejora maravillosa era lo mismo. Actualmente, había 2 edificios maravillosos en la familia Lu. Una era la torre sagrada del pico espiritual, que aumentaba las posibilidades de obtener una raíz espiritual relámpago. Uno era el templo de reunión de espíritus, donde un año podía intercambiarse por 10 años de tiempo de cultivo. Estas 2 maravillas eran ambas de nivel 4 estrellas.
Podrían actualizarse a 5 estrellas a través de la opción de intercambio de actualizar con asombro. Lukin no pensó demasiado en eso. Decidió que la opción de actualización definitivamente estaría en el templo sagrado de reunión de espíritus. Intercambiando un año por 10 años de tiempo de cultivo, este efecto era demasiado obvio. Tuvo un efecto inconmensurable en el cultivo de los cultivadores de alto nivel del clan. Sin el templo de reunión de espíritus, era difícil imaginar que Chaoxi, Min Chao y los demás podrían haber llegado al reino del núcleo dorado tan rápido. El cambio más directo del templo de reunión de espíritus fue que la tasa de conversión de tiempo del templo de reunión de espíritus había cambiado de un año a 10 años a 15 años. Definitivamente valió la pena tener 5 años más. El otro fue la deducción del método de cultivo de 5 estrellas. Podría usarse para deducir un método de cultivo al nivel de un grado sin igual. Sin duda, esto se usaría en el códice de relámpagos Yan brillantes. Esta técnica de cultivo estaba solo en el grado de maravilla. Sin embargo, Lukin ya había usado una deducción de técnica de cultivo de 4 estrellas anteriormente para deducirlo al nivel de grado trascendente. En cuanto a la técnica de cultivo de 5 estrellas, podría llevarse al nivel de grado sin igual. Esto estaba a solo un paso del grado divino. Era inevitable que la dificultad de cultivo aumentara después de alcanzar el grado sin igual. Sin embargo, el efecto de toda la técnica de cultivo mejoraría mucho de forma natural. Por ejemplo, Lu Chaoxi estaba ahora en el reino del núcleo dorado. Si cultivaba una técnica de cultivo de grado tan incomparable, era obvio que su progreso posterior sería aún más rápido, especialmente si contaba con el apoyo de suficientes recursos. No debería ser un gran problema para él alcanzar el nivel del alma naciente en el futuro. El último fue un 5 estrellas. Aceleración del tiempo. Lukin había obtenido este artículo una vez antes. Esta opción de intercambio podría crear un espacio con diferentes flujos de tiempo. Un día allí equivalía a 10 años en el mundo exterior. En ese entonces, Lukin había usado esta opción de intercambio con su hija menor, Lu Min Chao, para ayudarla a comprender el códice vacío a través de esta opción de intercambio. Esto permitió que Min Chao, que acababa de obtener la raíz del espíritu vacío, tuviera una técnica de cultivo para seguir cultivando. Ella no tenía el problema de no tener una técnica de cultivo adecuada para seguir mejorando. En ese entonces, era solo una aceleración del tiempo de 4 estrellas, pero tuvo el efecto de convertir un día en 10 años. Una aceleración del tiempo de 5 estrellas podría incluso convertir un día en 20 años. Lukin pensó por un momento y guardó la opción de intercambio. Definitivamente estaba destinado a dárselo a un cultivador de la familia que tenía la esperanza de abrirse paso a la etapa del alma naciente en el corto plazo. Para Lukin, era muy importante para el clan tener un nuevo cultivador del reino del alma naciente. Ahora, las otras condiciones para la promoción de la ascensión del clan se habían cumplido, excepto la última. La familia tenía un cultivador de almas naciente. Sin embargo, esta condición parecía estar bastante lejos por el momento. Por ejemplo, el cultivo de Ming Chao, Chaoxi y Yanlin se había detenido temporalmente en el nivel medio del reino del núcleo dorado. Si querían llegar a la cima de la etapa Hiedan y estar listos para pasar a la etapa Yuanying, les tomaría al menos 40 o 50 años. Esto ya se debía a que disfrutaban de una gran cantidad de recursos de la familia Lu, y los métodos de cultivo y los talentos fueron muy destacados. Esto fue mucho más rápido que la velocidad de cultivo de los cultivadores de núcleo dorado ordinarios. Por supuesto, estos llamados 40 a 50 años aún podrían acelerarse por varios medios. Por ejemplo, el templo de reunión de espíritus y los artículos de intercambio de Lukin que podrían acelerar el cultivo de uno podrían acortar el tiempo necesario. Pero aún así, todavía necesitaría de 10 a 20 años. Sin embargo, Lukin no quiso esperar más. Un disparo de aceleración del tiempo podría llevar a Ming Chao o Chaoxi a este nivel. En realidad, había dos factores más importantes cuando se elevaba el rango de un clan. La primera fue que Lukin había actualizado la pestaña de intercambio en el sistema. La probabilidad de que aparezca un artículo de 5 y 6 estrellas aumentaría. Esto sería de gran ayuda para el clan. En realidad, era muy difícil que esas opciones de intercambio convencionales hicieran cambios especiales o directos en la situación actual de la familia Lu. Sin embargo, no había duda de que aún podría ser efectivo. Por ejemplo, podrían actualizar algunos recursos, intercambiar por algunos artículos para acelerar el cultivo de muchos miembros de la familia o ayudarlos a resolver sus cuellos de botella. Aunque se dijo que no se podía gastar una gran cantidad de karma, en realidad no era eso.
Decenas, cientos e incluso algunos artículos de intercambio de alto nivel que excedieron los 1.300.000 karma podrían intercambiarse por cientos o incluso miles de artículos de intercambio. Sin embargo, esto también incluía el costo de actualizar la pestaña de intercambio. Después de que su nivel fuera más alto, el precio de actualización no sería demasiado barato. Si tuviera que gastarlo sin restricciones, eventualmente usaría todo su karma. No importaba cuánto derrochara, tenía que tener un plan. Por supuesto, estas opciones de intercambio normales no tuvieron un efecto tan inmediato y fuerte como las opciones de intercambio raras. Sin embargo, como mínimo, los efectos acumulativos de estas opciones de intercambio convencionales seguían siendo muy poderosos. El efecto más importante fue que se reflejó en la mejora de la acumulación de todo el clan. El segundo objetivo importante de mejorar el clan era, por supuesto, aumentar el progreso de resurrección de Lu Qing. Anuncios de Put Future. Por supuesto, la pestaña de intercambio de avivamiento podría permitirle revivir libremente, pero no podía confiar en un número tan limitado de opciones para vivir su vida. La verdadera resurrección libre seguía estando en elevar el nivel del clan. De los otros dos artículos raros de 6 estrellas, uno era avance raro de 6 estrellas. Esta opción de intercambio podría usarse para ayudar a los cultivadores a llegar a la etapa de Dharma. Lu Qing estaba preparado para usarlo por sí mismo. Se requirió una gran cantidad de recursos para abrirse camino hacia el reino de la materialización. Esto se podía ver en el pasado de Li Xiwen. Requería el poder de todo el país. Lu Qing no tenía la intención de ahorrar dinero en este aspecto. Su talento y su técnica de cultivo determinaron que recibiría mucha ayuda cuando llegara a la etapa de Dharma. Definitivamente tenía más confianza que la gente común. Pero aún así, el riesgo de atravesar el reino de la materialización era demasiado grande. Lu Qing sintió que podía eliminar tantos riesgos como fuera posible. Además, la familia Lu tenía el capital para hacerlo. El clan Lu estaba a cargo de la corte imperial de Gran Yan, y el clan Lu principal había manejado bien el estado de Feiyun y el estado de Shui. El gran desarrollo de la prefectura del Ciervo Divino había aumentado la producción del estado de Feiyun. Después de unos años, no sería un problema para él obtener 10 o 20 millones de piedras espirituales. Por supuesto, había un asunto más importante. ¿La secta Yunxiao causaría problemas? Él no sabía. Si se pasarán, definitivamente causarían problemas. Incluso a Li Xiwen y los demás no se les permitió hacer un gran avance, y mucho menos a Lu Qing. Sin embargo, la diferencia era que las habilidades que Lu Qing había mostrado en esta batalla eran demasiado impactantes. Incluso si no estuvieran de acuerdo con que Lu Qing lograra el Dharma, ¿qué podrían hacer? Incluso el actual Lu Qing ya tenía la capacidad de derrotar a Wei Yun. Wei Yun no se atrevió a decir que podría ganar si luchaba contra Lu Qing 1 a 1. ¿No estás de acuerdo con esto? Entonces te golpearé hasta que estés de acuerdo. Por supuesto, la familia Lu no quería que el reino Yan se dividiera, que tuviera conflictos internos o una guerra civil. Sin embargo, si me estrangulas hasta la muerte y no me dejas vivir, entonces no hay otra manera. Por supuesto, había otra situación de la que tenía que tener cuidado. Si la secta Yunxiao pretendiera estar de acuerdo primero y luego interfiriera después de que Lu Qing comenzara a abrirse paso, eso sería muy desagradable. Sin embargo, Lu Qing también estaba preparado para esto. Cuando llegó el momento, estaba preparado para encontrar un lugar sin nadie alrededor, como un lugar en las profundidades del mar. De esta manera, la secta Yunxiao sería muy difícil de encontrar. En cualquier caso, con el sistema, las condiciones para que Lu Qing se abriera paso hacia el reino de la materialización no fueron tan duras como las de los cultivadores ordinarios. No tenía que ir a una herencia espiritual de nivel 6 para hacer esto. Simplemente pudo encontrar un lugar y con la ayuda de la casi infinita energía espiritual provista por el sistema, no tuvo que preocuparse por la falta de energía espiritual. O bien, podría dar a conocer la noticia de que estaba a punto de abrirse paso un par de veces y luego recluirse en la montaña Yuyan para ver si la secta Yunxiao se atrevía a venir y encontrar problemas. Si hicieran un movimiento, significaría que se habían peleado. Este asunto podría ser discutido más adelante. La otra opción rara de 6 estrellas era 6 estrellas. Mejora del patrimonio espiritual. Sin duda, esta opción de intercambio definitivamente se usaría en la vena espiritual de la montaña Yuyan. Todos los cultivadores del clan se beneficiarían después de que fueran ascendidos a 6 estrellas. 6 de 5 estrellas y 2 de 6 estrellas. Había un total de 8 opciones de canje. Lu Qing tuvo que gastar un total de 20.000 a 30.000 karma para realizar el intercambio.
En particular, el costo de actualizar la vena espiritual sería enorme. El karma necesario para activarlo solo sería mucho. Además, continuaría consumiendo karma y piedras espirituales. Sin embargo, este gasto no fue un gran problema para la familia Lu. Aparte de estas raras opciones, también había una opción para subir de nivel en la era inmemorial. Si fuera una opción de actualización arcaica de 6 estrellas, debería poder actualizar una habilidad arcaica a 6 estrellas. Sin embargo, la clave era que todas las habilidades inmemoriales de Lu Qing se habían fusionado con las escrituras de Taishan y el cuerpo sagrado primordial. ¿Se puede actualizar esto? Lo intentó. Subir de nivel inmemorial utilizado con éxito. La escritura de Taishan se ha mejorado mucho. Después del cálculo, la escritura de Taishan aún permanece en el nivel de 5 estrellas. Lu Qing chasqueó la lengua, pero no expresó mucha ira. Anuncios de Put Future. Ya podía imaginar el resultado. En cualquier caso, ya había recibido un aumento sustancial. El sistema no podía estar soltando tonterías. Debería poder subir de nivel después de usarlo unas cuantas veces más. Los ingresos de Lu Qing después de la guerra no se limitaron a estas 9 opciones de intercambio. Había otro punto muy importante. Después de que Lu Qing había matado personalmente a Chen Man, finalmente había obtenido la otra parte del manual Legacy of the Void Spirit. Anteriormente, Lu Qing había obtenido la puntuación del espíritu del vacío y las raíces del espíritu del vacío en el Valle de Dios con cara de fantasma. Y esta vez, obtuvo otras 2 cosas. El cuerpo del demonio del vacío y el asiento de la ilusión. Por el nombre, uno podría decir que el primero era un talento de tipo de cuerpo espiritual. Lu Qing había fusionado este talento en el cuerpo sagrado original. El otro era un arte sagrado. Su efecto fue permitirle a Lu Qing conectarse mejor con el vacío. Después de activarlo, se convertiría en un cuerpo semivirtual. Su cuerpo y alma estarían en un estado donde el vacío y la realidad se superponen. De esta manera, no solo aumentaría en gran medida el poder y el efecto de su poder de atributo virtual, sino que cualquier ataque dirigido a él tendría un 50% de posibilidades de fallar debido a su doble estado superpuesto. Sus miradas se posaron en Lu Qing. Después de que el manual del espíritu vacío se integró en la escritura de supremacía, todas sus técnicas, independientemente de los hechizos o técnicas que usó, parecían llevar el elemento vacío. Esto significaba que el efecto fortalecedor de los asientos de ilusión podía usarse en cualquiera de sus técnicas. El segundo punto, cuando se combinaba con el hechizo del destino de la Guardia Celestial, hacía que su defensa fuera invencible. Además del fortalecimiento del propio Lu Qing, hubo otras 2 recompensas. Bendición del vacío. Elemento de intercambio de tipo talento de 6 estrellas. Seleccione a un miembro de la familia para que tenga una sola raíz espiritual vacía y un cuerpo espiritual de cuerpo demoníaco vacío. Los miembros de la familia seleccionados deben tener raíces espirituales dobles o superiores y tener raíces espirituales nulas. Esta opción de intercambio es gratuita. Tragamonedas ilusoria. Elemento de intercambio de tipo talento de 6 estrellas. Seleccione a un miembro de la familia y haga que posea la posición ilusoria. Los miembros de la familia seleccionados deben tener un talento de al menos una sola raíz espiritual vacía y haber cultivado la carta del espíritu vacío. Esta opción de intercambio es gratuita. Tal recompensa fue simplemente hecha a medida para Lu Mingchao. De hecho, Lu, por favor, había recibido una recompensa similar antes. En el divino bosque de los ciervos, había obtenido la bendición divina de los ciervos. Esa opción de intercambio había beneficiado directamente a Lu Buenen, permitiéndole convertirse en un cultivador con raíces espirituales celestiales. Y a partir de entonces, pudo cultivar una técnica de cultivo de grado divino, el libro de la creación inmemorial. Por lo tanto, antes de matar a Chen Man, Lu Qing ya había estado esperando la serie de recompensas de herencia del Santo del Vacío. Y estas cosas en verdad habían venido. Sin duda, Lu Qing intercambió la bendición del vacío con Ming Chao primero. Lu Qing convocó a Ming Chao y le contó sobre este asunto. Ming Chao estaba encantado. Muchas gracias, padre. Tienes que cultivar adecuadamente el manual del espíritu vacío que te enseñé la última vez. Después de que domines esta técnica de cultivo, habrá más sorpresas. No decepcionaré a mi padre. Ming Chao dijo con firmeza. Ming Chao había encontrado grandes dificultades cuando estaba cultivando el manual del espíritu vacío por última vez. Pero ahora, con la opción de intercambio bendición del vacío, no solo tenía una sola raíz espiritual del vacío, sino que también había obtenido el cuerpo del demonio del vacío.
No solo cumplía con los requisitos mínimos, sino que también se había vuelto extremadamente adecuada. En este caso, su cultivo del manual del espíritu vacío debería tener un efecto muy bueno. Una vez que tuviera éxito en su cultivo y lo intercambiara por el poder mágico espacio ilusorio, Lu Mingchao probablemente se convertiría en el cultivador de núcleo dorado más poderoso entre los muchos cultivadores de núcleo dorado en la familia Lu en un instante. Además, sería capaz de abrirse camino fácilmente hasta la etapa del alma naciente. Con esto en mente, Lu Qin estaba preparado para cambiar la aceleración del tiempo de 5 estrellas por Min Chao. De esta manera, debería poder agregar otro cultivador de almas naciente a la familia Lu dentro de 10 años. Con esto, el sistema de Lu Qin también se actualizaría a un nivel de 6 estrellas. 4.2K. Ayer estaba demasiado cansada de tanto pensar en ello, así que me levanté a escribir después de acostarme un rato. Al final, cuando abrí los ojos, ya amanecía. He trabajado horas extras hoy y acabo de terminar de escribir. Incluso si no duermo esta noche, se me ocurrirá otro capítulo.